Muy bien, hermanos, en esta noche, tarde, quizás algunos estarán viendo el video a otra hora del día. Nos toca hablar sobre la primera área de nuestra clase, que es la doctrina de la bibliología. Y en esta doctrina creo que deberíamos recordar que comenzamos con ella porque es el lugar en donde tenemos la fuente de autoridad, la suprema fuente de autoridad para la teología evangélica. Yo anticipaba alguna vez en las pocas clases que hemos tenido que en algunos sistemas teológicos la manera de comenzar la teología sistemática no es con la bibliología, es más bien con la teología propia. Y la bibliología se describe o se estudia dentro de la teología propia. Cualquiera de los dos acercamientos es válido porque obviamente la Biblia no la podríamos tener si no tuviéramos la persona de nuestro Señor, ¿no? La Trinidad. Pero al otro lado también es importante decirlo que nuestro concepto de Dios se debe a que Él mismo se ha revelado a través de la escritura. Y la bibliología contiene varias doctrinas, áreas de doctrinas que son importantes. Una de ellas, la primera de ellas, es la doctrina de la revelación. Y en esta doctrina de la revelación vamos a estudiar algunas de las áreas de la revelación, vamos a definir lo que es revelación y vamos a concentrarnos en las dos grandes esferas de la revelación divina para nosotros. Eh, Junto a la revelación hay otras áreas importantes que ustedes y yo debemos recordar dentro de la bibliología. Dentro de la bibliología tenemos la revelación, la inspiración, la inerrancia, la iluminación, la interpretación, que va un poco más allá de los principios de interpretación bíblica que frecuentemente se enseñan en el seminario como parte de la hermenéutica, pero dentro de teología sistemática, la doctrina de la interpretación de la escritura tiene que ver con algunos principios teológicos más que mecánicos o lingüísticos. Tiene que ver con ciertos principios teológicos que la misma Biblia provee para que nosotros la interpretemos correctamente. Pero en esta oportunidad vamos a concentrarnos en la doctrina de la revelación. Vayamos entonces a esta doctrina, que es la primera dentro de la bibliología. ¿Qué entendemos por revelación? Esta palabra revelación nos suena, a muchos de nosotros nos suena un tanto mística, quizás una palabra demasiado religiosa, con tonos esotéricos, digámoslo así, y en realidad no se percata la persona que la palabra revelación en realidad es una palabra bastante sencilla y que así de forma sencilla deberíamos entenderla. La palabra revelación en la escritura, en el Antiguo Testamento, para hablar de ella se ocupan palabras como yadá, significa hacer saber, la palabra ihid, que significa mostrar, la palabra hasaf, que significa pues una palabra, ¿no? Hasaf y dabar también. Y la palabra galá, que significa manifestar. Y ahí en la parte de abajo de la vista les muestro algunas de las citas bíblicas en donde aparecen ejemplos de estas palabras, lo que significa revelación. En el Antiguo Testamento se ocupan estas palabras. En el Nuevo Testamento
Las palabras que se ocupan son palabras que aun cuando suenan otra vez, si las mencionamos en griego, la palabra apocalipsis, por ejemplo, o el verbo apocalupto, significa descubrir. Podrían sonar complejo, religioso, esotérico, pero la palabra significa simplemente descubrir. La otra palabra importante en el Nuevo Testamento para la revelación es crematizo. Significa comunicar y algunas veces advertir. Y en esencia, estas son las únicas dos palabras que se ocupan para hablar de lo que teológicamente conocemos como revelación. Aquí hay algunos versículos en donde esas dos palabras se ocupan. Es necesario recordarles, hermanos, que aun cuando hemos comenzado con palabras, ninguna doctrina bíblica debería basarse únicamente en el estudio de palabras. No, el estudio de palabras es bueno, es necesario, pero las palabras no tienen sentido sino dentro de frases, dentro de contexto, y son esos contextos los que se deben estudiar junto con estas palabras para tener un correcto entendimiento de qué significa o qué se da a entender con ciertos términos. Además de esto, deben recordarse que al estudiar la palabra o la doctrina de la revelación, no deberíamos solo estudiar la palabra revelación o los términos que traducen o que se traducen revelación. Existen otros términos importantes para que entendamos esta doctrina de la revelación. Aquí les menciono apenas unos cuantos de estos términos. Las palabras, por ejemplo, doctrina, puramente, camino, la forma o la senda, que en el pensamiento hebreo frecuentemente está relacionado con la vida, la manera de vivir, la manera de ser de alguien, ya sea del hombre o de Dios, ¿no es cierto? La palabra también importante en la doctrina de la revelación es la palabra nombre, en especial el nombre de Dios, aunque los nombres de los seres humanos dentro de la historia, la narración bíblica tienen una importancia de comunicación y, vital también para entender a Dios y para saber cómo es Dios, es necesario entender el nombre de Dios dentro de la historia de salvación. Para entender la doctrina de revelación también entendemos y debemos entender que es necesario estudiar palabras como mandamiento, mandamientos, es a través de los mandamientos, de lo que Él hace mandándonos que nosotros tenemos un mejor entendimiento de quién es nuestro Dios. La palabra gloria, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Shekinah, es una forma que Dios tiene enorme de comunicarse y es necesario estudiarla. La palabra anuncio es otra palabra importante que va relacionada con predicar, predicación y junto con eso predicción, proclamación, sabiduría, promesa, verdad, testimonio, pacto, luz. Todas estas palabras, recuerden ustedes, son importantes y todos los conceptos relacionados con estas palabras para entender qué significa revelación, la doctrina de la revelación. Necesitaríamos tener estos conceptos bien claros. Pero como aquí en nuestro panorama no podemos centrarnos, no podemos dedicarle tanto tiempo a cada una de estas cosas, porque solo en una de estas palabras y conceptos podríamos ocupar más de una hora, seguramente. Necesitamos ir al centro y dejarse guiar, en el caso de ustedes, por la enseñanza esta en la que colocamos algunos pasajes que son centrales para la doctrina de la revelación. Algunos de los pasajes centrales que deberíamos estudiar por lo menos para entender la teología de la revelación incluyen estos 5 o 6 pasajes que aparecen aquí. El Salmo 19,
Es un pasaje, un salmo precioso en donde se nos habla de cómo Dios habla a través de la naturaleza y también a través de las escrituras. El salmo está prácticamente dividido entre estas dos grandes secciones, ¿no? En Mateo 5:45, el Señor Jesús habla de cómo Dios se comporta con los buenos y los malos, dándoles sostenimiento y dándoles eh, alimento, digamos así. Hay una concepción de Dios providente aquí, por el cual se deja ver quién es y cómo es Dios. El pasaje de Romanos 1:18 al 32 quizás es el pasaje que más se ocupa para hablar de la revelación general, de la que vamos a hablar en un momentito. Es un pasaje riquísimo, debería estudiarse con cuidado. Hay muchas formas de mirar ciertos elementos centrales aquí. En algunos casos, por ejemplo, se puede ver cómo el pasaje habla de una cierta pérdida de conciencia de parte del hombre en cuanto a quién es Dios, habiendo tenido al inicio cierta conciencia, cierto conocimiento. La presencia del pecado en el ser humano le hace ir perdiendo y endureciendo su corazón, corazón que por supuesto ustedes deberían recordar no es simplemente el asiento de las emociones para el hebreo, sino el asiento de toda la personalidad del ser humano. En Hechos 14 y en Hechos 17 son dos pasajes importantes del apóstol Pablo en donde habla en contextos otra vez no judíos. Está más que otra cosa discutiendo con aquellos que no son judíos. Y en estos dos pasajes el apóstol Pablo habla de cómo Dios se ha comunicado, cómo no se ha dejado sin testimonio y qué cosas, qué elementos específicos uno puede aprender de estos pasajes, de lo que dice el apóstol Pablo sobre lo que nos enseña propiamente la naturaleza, la historia, la conciencia del ser humano. A la luz de estos pasajes hay algunas preguntas centrales que deberíamos tratar de contestar. Aquí tengo yo tres preguntas que deberíamos hacernos y a nivel de tarea personal yo les sugeriría estudiar estos pasajes uno por uno, con cuidado, con su lápiz y con su cuaderno, y tratar de contestar estas tres preguntas que tengo aquí sobre, en primer lugar, qué es la revelación. Después de haber leído esos pasajes, después de haberlos tratado de entender lo mejor que se pueda, mire qué puede concluir usted acerca de lo que significa revelación, de lo que es comunicación. Habiendo tratado de definir lo que es la revelación, trate de hacer una lista de las cosas que pueden incluirse dentro de la revelación divina para el hombre. Y finalmente, dentro de estos pasajes que les he mencionado, algunos pueden darles más respuestas que otros en relación con estas preguntas. Uno quizás le puede dar más eh, percepción sobre la definición de revelación, otros quizás le pueden dar un poco más sobre lo que significa, lo que incluye la revelación, y otros quizás pueden darle un poquito más sobre el propósito de cierta revelación. El pasaje de Romanos, por ejemplo, como lo mencionamos en un momento un poco más, es importante para hablar y para mirar cuál es el propósito que Dios tiene cuando diseña una revelación general, una revelación natural, una revelación que es una comunicación que llega a todos los seres humanos sin excepción. ¿Cuál es el propósito de eso? Entonces, si usted quisiera hacer ese trabajo, yo le aseguro que va a darle bastante fruto si usted contesta estas tres preguntas importantes. Pero tratemos de responder algunas de estas preguntas nosotros aquí.
Empecemos por una definición de lo que entendemos por revelación, revelación divina en este caso. Aquí les presento una definición que es cortita y que trata de sintetizar lo esencial, digamos, de una definición de revelación. Digo que revelación es el acto y el contenido de lo que Dios ha comunicado al hombre para su salvación. Es el acto y el contenido de lo que Dios ha comunicado al hombre para su salvación. Esta es una definición sucinta, bastante resumida, pero que tiene los elementos centrales que debería considerarse importantes de estudiar. En primer lugar, decimos que la revelación es el acto. Eh, Hay un elemento en la revelación de Dios en donde Dios actúa. Dios no es el sujeto, no es el objeto pasivo en la revelación por la que el ser humano llegue a observar, a hacer disección de Dios, a observar a Dios y poderle captar por su propia iniciativa, la iniciativa humana de quién es Dios. Recuerde este principio teológico que es bíblico y que también varios de los grandes teólogos lo han afirmado. Dios en su revelación nunca es sujeto, nunca es, perdón, objeto. Siempre será sujeto de la revelación. Eso significa que Él es el que está actuando para revelarse. Dios, el ser de Dios, es un ser tan diferente, tan único, tan distinto de todo lo demás, que a Dios solo se le puede conocer si y solo si Él quiere darse a conocer, Él quiere darse a revelar. Entonces, por revelación entendemos en primer lugar el acto que Dios hace, toma para darse a conocer. Y junto con ese acto, que es un acto maravilloso, es un acto muchísimas veces lleno de elementos incomprensibles, aunque hay otros que sí se pueden comprender, eh, con todo, el acto es algo importantísimo de recalcar, no es solo el contenido. Los evangélicos parecen muchas veces estar satisfechos con reconocer el contenido de la escritura o de la revelación natural, el contenido como lo esencial de la revelación y lo único de la revelación. En realidad el contenido es esencial para la revelación, pero no es lo único. El acto de la revelación también debe incluirse aquí. Estas dos cosas de acto y contenido pueden también entenderse con lo que más adelante voy a mencionar en un momento. La revelación no es solo una comunicación de verdades o de principios abstractos. Cuando Dios se revela, también hay eh, algo de relación personal. La revelación, entonces, no solo es, dirán los teólogos, proposicional, es decir, verdades abstractas, contenido, sino también la revelación incluye un elemento personal, un elemento en el que Dios mismo, su persona, o sus personas, deberíamos decir, se involucran en este acto a fin de que el individuo lo capte como tal o lo capte en su revelación. El acto y el contenido de lo que Dios ha comunicado. La revelación no es otra cosa sino Dios comunicándose al hombre para salvación. Esta definición, hermanos, es importantísima que ustedes las mantengan en mente y la comparen con las definiciones que otros movimientos teológicos, otras religiones e incluso otros movimientos de corte liberal y de corte liberacionista entienden por revelación. Por ejemplo,
liberalismo del siglo XIX e inicios del siglo XX, mejor representado en la figura de aquel gran teólogo llamado el padre de la teología protestante contemporánea, Schleiermacher. Él creía que la revelación de Dios no es y no debe entenderse como algo que Dios desde afuera comunica al ser humano en términos de palabras o en términos de percepciones, ¿no? No, la revelación de Dios, de acuerdo con él, es más bien algo que sucede en el ser interno del hombre, por el cual el hombre se siente dependiente de Dios, decía él. Y la teología que expresa lo que contiene la revelación, cuando yo trato de explicar lo que la revelación es, entonces puedo ocupar palabras. Pero la revelación como tal, decía Schleiermacher, no es proposicional, solo es un evento, es una condición, es una situación en la que el hombre, para él, universalmente se encuentra y debería encontrarse y debería cultivarla a fin de estar conscientes de que depende de Dios. Cuando tratamos de explicar racionalmente este sentimiento, entonces ocupamos palabras y entonces nace la teología. La teología liberacionista, por su parte, de la que quizás nosotros estemos un poquito mejor informados, eh, variando un poco el concepto de Schleiermacher, nos hace pensar que la revelación de Dios se da en la experiencia, pero ya no de todos los hombres principalmente, sino de aquellos desprovistos de bienes materiales, empobrecidos por los demás, los pobres propiamente. En ellos principalmente se da la revelación de Dios. Y nosotros encontramos en ellos la verdad que andamos buscando para nuestra vida. Aunque hay una serie de inconsistencias y diferencias entre varios teólogos de la liberación, ese concepto de revelación es terminantemente diferente al que nosotros estamos tratando de presentar aquí. La revelación de Dios es un acto y es el contenido que Dios nos ha comunicado al hombre, a los seres humanos, para salvación. Y cada uno de estos elementos tiene un lugar y tiene una connotación específica, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de que Dios comunica, sí, y que lo hace, vamos a mirar en un momento en la revelación especial, vamos a hablar de que Dios lo hace a través de palabras, y lo hace con el propósito de salvarnos integralmente, por supuesto. La revelación, con base en esta definición, puede diferenciarse o puede dividirse en dos grandes tipos. En primer lugar, la revelación general y en segundo lugar, la revelación especial. ¿Por qué se le llama general y por qué se le llama especial? Ahora miraremos eso. ¿Por qué hablar de que Dios se comunica de manera general? Hay aquí nuestra explicación. ¿Por qué llamarle revelación general? Bueno, entendemos por revelación general todo lo que se puede saber de Dios a través de la naturaleza, la humanidad y la historia. Aquí hay tres áreas en donde podemos conocer algo de Dios. Debemos desde el inicio, sin embargo, hacer una diferenciación importante. Estamos hablando de revelación general, de revelación natural, por ejemplo. Pero hay una diferencia entre lo que es revelación natural y lo que es teología natural. Por teología natural se entiende el esfuerzo del hombre por querer conocer a Dios totalmente y acercarse a Dios totalmente sin presuponer y sin agenciarse, digamos, de ninguna comunicación extra o especial.
La teología natural propiamente hablando así pareciera no tener necesidad de ningún elemento sobrenatural o de ningún elemento de comunicación específica de parte de Dios. Pareciera decirnos que nos debería bastar la naturaleza, la historia y la humanidad para poder desarrollar un concepto completo de quién es Dios. Que eso es difícil y prácticamente imposible de hacer, por lo menos desde nuestra perspectiva, es algo que se hace claro a la luz de lo que la misma escritura nos dice. Sí podemos tener revelación general, revelación natural, pero teología natural en el sentido completo del término, sinceramente, no es posible. La revelación general, entonces, incluye lo que Dios nos comunica a través de la naturaleza, la humanidad y la historia. E incluye algunas cosas importantes, como ya he mencionado, la naturaleza. En qué consiste propiamente lo que Dios nos deja saber a través de la naturaleza. Es importante recordar que Pablo nos dice en el versículo 18 de Romanos 1 que es a través de la naturaleza que la ira de Dios, el contenido de la revelación aquí parece ser la ira de Dios, el juicio de Dios. También habla dentro de este pasaje de los atributos invisibles de Dios, de su poder eterno, de su naturaleza divina. Dice él que se han hecho evidentes eh, en la naturaleza, la grandeza de Dios propiamente, ¿no? Lo divino, en este sentido, habla de lo grande que Dios es. Y algo interesante con esto es que para el tiempo del apóstol Pablo, obviamente el mundo era grande, el universo, las estrellas eran grandes, pero la certeza y las dimensiones que según los mismos científicos nos dicen sobre la grandeza del universo debería espantarnos, por decir algo, sobre la grandeza de Dios, si este es el universo en el que vivimos, con las dimensiones que los mejores telescopios y los mejores científicos alcanzan a decirnos que el universo tiene, cuán grande es nuestro Dios que no puede ser comparado ni con este universo. De acuerdo a lo que el apóstol también nos dice en estos versículos, el hombre con esta revelación debería haber sido capaz de honrar a Dios, pero no lo hizo. Y al no hacerlo, resultó toda su reflexión en una especulación inútil. Su corazón, dice este pasaje, se le oscureció, se le endureció. Cambiaron, dice el apóstol Pablo, la gloria de Dios y la cambiaron por la gloria del hombre. Se pusieron a ellos mismos, nos pusimos nosotros en lugar de Dios, dice el apóstol. Y que precisamente por esta oscuridad de nuestra mente y de nuestro corazón, caímos los seres humanos en impureza y en pasiones que nos degradaban. Y nuestra mente también se depravó. Eh, por eso es importante darnos cuenta que incluso el pasaje habla de que Dios y su justicia se revela inclusive en la naturaleza. Yo quisiera tener más tiempo para penetrar con ustedes aquí, pero debemos avanzar un poco más. Entonces, ¿en qué consiste esta comunicación? Ya mencioné algunas de esas cosas. ¿Quiénes las reciben de acuerdo a este pasaje? El pasaje nos dice que esta revelación, la de la naturaleza, es universal. No existe nadie que no tenga acceso a esta comunicación de Dios. ¿Cuál es el resultado de rechazar esta revelación? De acuerdo con los versículos 21 y 32, el resultado es el que acabamos de mencionar. Estamos separados de Dios, nos hemos convertido o nos hemos puesto en el lugar de Dios, hemos elevado al ser creado en lugar de Dios y por eso estamos bajo la justa condena de Dios.
La revelación general, entonces, es una revelación en la que todos los hombres reciben un dictamen de parte de Dios. Está separado de Dios. El propósito de esta revelación tendría que ser más que salvarnos, decirnos y hablarnos de nuestra culpabilidad. La revelación general de Dios, por supuesto, incluye lo que habíamos mencionado también, la providencia. Esa palabra providencia, otra vez una palabra vieja, una palabra religiosa, para muchos solo en contextos religiosos y de iglesias viejas se oye, ¿no? En realidad no debería ser así. La palabra providencia habla de proveer. Dios provee y a través de proveer para la naturaleza, para la creación, se refleja en este proveer de Dios, en este preservar que Dios hace de su creación, se habla un poco de cómo es Dios, el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios que cuida su creación. ¿Cuáles son las características de Dios que se obtienen de esta revelación cuando uno estudia estos dos pasajes principalmente? Algunas de las características centrales que uno tiene es que Dios es providente, es decir, parte de su naturaleza, como es Dios, es que Él es alguien que provee, que se mantiene proveyendo, que le gusta proveer. Es un Dios además que es comunicador, Él comunica. Pablo dice aquí que Él no se ha quedado sin testimonio. Es decir, ha querido darnos eh, de su mensaje, quizás en este caso sin palabras, pero como él mismo dice en el capítulo 17, versículo 27, él dice que no está lejos de nosotros, dice, de ninguno de nosotros. Nos movemos y vivimos en él, existimos en él, dice el apóstol Pablo. Entonces, Él es un providente, es comunicador, además es paciente, dice que ha aguantado nuestro pecado. Por supuesto, Él es el creador y es el viviente. Justamente, juntamente con esto, se presentan tres cosas más en estos dos pasajes sobre Dios. Se dice que Él es legislador, Él es juez y Él es salvador. Aun cuando no hay, digámoslo así, todavía suficiente contenido, pareciera que vamos en la carrera, en el camino para que se nos llenen de contenido esas palabras que se acaban de decir. La creación testifica de un Dios que, que sostiene a la creación, que cuida de la creación, que alimenta a la creación y que a pesar de todas las cosas que puedan pasar malas en la creación, Dios está pendiente de ellos, pero por otro lado, Dios es un Dios que es legislador, es decir, existen ciertas normas que la misma creación no puede pasar. De hecho, el reflejo de la creación, el reflejo de la naturaleza, con ciertas leyes en las que podemos confiar van a funcionar de esta forma prácticamente todo el tiempo, es también una especie de mensaje que refleja la misma fidelidad de Dios. De la forma en que la naturaleza es fiel al traer el invierno, al traer el verano, al traer el otoño, al traer la primavera, Dios es fiel, Dios es un Dios fiel. De la manera en que el mundo gira y hay 12 horas para el día y 12 para la noche, o una sección de día y una sección de noche en donde el mundo funciona y vive. Eso habla de el tipo de Dios que tenemos. Entonces tenemos que la revelación general incluye la naturaleza, incluye la providencia, pero también incluye este elemento que es importante recordarlo como el tercer elemento de la revelación general. Esta revelación tiene que ver con eso que llamamos conciencia.
Es tan difícil de definir lo que es conciencia y psicológicamente hablando es difícil de hablar o de definir qué es esa conciencia, pero que existe, existe. Y aquí hay una especie de intento en el que trato de definir lo que es conciencia. La conciencia es esa voz, aunque no es una voz, es esa percepción, ese sentimiento que nos ayuda a decidir entre el bien y el mal. Es ese legislador interno que todos tenemos y que todos los seres humanos tenemos y que nos ayuda a definir o discernir entre el bien y el mal. Es esa capacidad que sentimos todos, o la gran mayoría, y ese de la gran mayoría tiene el sentido de decirse porque eh, en un momentito la conciencia no se hace presente con ciertos hombres en virtud de que la conciencia, de acuerdo al testimonio de la Escritura, es una faceta humana, antropológica, que puede contaminarse y puede cauterizarse. Entonces, debido a eso, es que aun cuando la conciencia está ahí y nos ayuda a decidir entre el bien y el mal, no siempre podemos confiar en ella. Pero ese elemento moral, esa necesidad de pasar un juicio moral entre lo que está bien y lo que está mal, también testifica de que esto que yo soy no es simplemente materia animada, materia en movimiento. Hay un elemento moral aquí que me testifica que existe un legislador sobre mí y sobre los seres humanos, y ese legislador obviamente para los cristianos no es otro sino nuestro Dios manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La revelación general entonces tiene esas tres dimensiones, hermanos: naturaleza, providencia y conciencia. Y quizás dentro de estas tres deberíamos encontrar también un lugar, quizás dentro de la providencia deberíamos encontrar un lugar para colocar ahí específicamente la historia como una carrera de progreso, si quieren, en medio de todas las vicisitudes y en medio de todo lo negativo que ha sucedido al hombre. La historia es un camino por el cual llegamos a conocer un poco más de Dios a través de cómo somos nosotros y cómo el ser humano ha progresado y cómo la historia nos orienta a pensar a que sí existe una especie de progreso en medio de toda la maldad del ser humano. Sí, los evangélicos normalmente observamos que aun cuando la tecnología ha avanzado, la moralidad parece no avanzar, y con toda razón. Pero el hecho de que observemos eso no significa que debemos tirar por la borda completamente el elemento de progreso y de mejora que el ser humano ha tenido a nivel no solo de tecnología, sino también de bienes propiamente, de salud, de progreso científico, de progreso en la salud, por ejemplo. Algunos de nosotros se nos olvida que hace apenas poco más de 100 años o algo así, ¿no? Todo esto de la medicina contemporánea, ¿no? Las inyecciones, los antibióticos, todas estas cosas relacionadas con cuestiones que hoy las damos por sentadas. Mucho de estas cosas en el pasado no se daban, y uno se pone a pensar, ¿no? Con este tipo de virus circulando alrededor de nosotros, que tienen una capacidad de destrucción y de enfermar al ser humano increíble, y cómo se regocija uno de poder ir con un médico y que le ponga una inyección, un antibiótico o un antiviral para controlar el virus, y luego empezarse a sanar progresivamente. Pero uno piensa, ¿y cómo le hacían en el pasado estas personas? ¿Cómo le hacían? Sin antibióticos, sin antivirales. La muerte seguramente tenía mucha más eh,
fuerza y tomaba mucho más víctimas en ese sentido. Muy bien, hermanos. Vamos a quedarnos, yo creo, ahí para poder seguir la próxima semana con la revelación especial. Quiero cortar aquí porque si yo comienzo con revelación especial, hay mucho detalle sobre la revelación especial de la que voy a hablar en la próxima clase. Y esta revelación especial obviamente tiene que ver con la Escritura y con el Señor Jesucristo. Estamos, siempre que nos acercamos al Señor Jesucristo, siempre que nos acercamos a cómo el Señor Jesús es revelación, y su palabra es revelación, es comunicación, yo tengo que decírselo de la mejor forma, tal como yo lo entiendo. Estamos en el mero centro de todo. El centro, para ocupar una palabra un tanto técnica para algunos de ustedes, el centro epistemológico de todo lo que existe para nosotros como cristianos se llama Jesús de Nazaret. Conocemos al Dios cristiano que es Padre, Hijo y Espíritu Santo debido a Jesús de Nazaret. La escritura la leemos y la queremos entender bien y no la entendemos bien a no ser que la leamos ayudados por la enseñanza, la obra y la intercesión de Jesús de Nazaret, que también nos ha mandado un espíritu con la misma calidad y dignidad suya, pero que siempre será el espíritu de Cristo. Entonces, la importancia de Jesús para nuestra teología en la doctrina de revelación no podemos soslayarla. He escrito un artículo en la revista Kairos, si ustedes tienen acceso a la revista Kairos del Seminario Teológico Centroamericano. Escribí hace algunos años un artículo que se llama La importancia de Jesús para la teología cristiana. Es un artículo relativamente corto en donde trato de poner los elementos centrales en los que Jesús está presente en prácticamente todas las doctrinas de la Biblia, todas las doctrinas que se nos han comunicado, comenzando con Dios, pasando por la Escritura, pasando por los ángeles, pasando también por la doctrina del pecado, es decir, al mirar a Jesús, quizás esto pareciera sorprendente para algunos, pero al mirar la historia de Jesús y al mirar la cruz de Jesús en especial, podemos entender genuinamente qué significa el pecado. Y podemos hablar del ser humano también como mediado. Entendemos quién es el ser humano al mirar a Jesús. Entendemos qué es la salvación al mirar a Jesús. Entendemos qué es la iglesia al mirar a Jesús. Entendemos qué es el futuro al mirar a Jesús. Esta revelación especial de la que vamos a hablar un poquito más en la próxima clase incluye entonces la escritura e incluye la persona de nuestro Señor Jesús y ellos en una relación íntima. De hecho, voy a mencionar en nuestra clase siguiente que algunos teólogos desde bien temprano han empezado a comparar a Jesús con la escritura como siendo dos dimensiones de la palabra de Dios, ¿no? Por supuesto, obviamente, salvadas las diferencias increíbles, la Biblia es la palabra escrita de Dios, Jesús es la palabra viva de Dios, y obviamente mientras que a Jesús lo adoramos, no adoramos a la escritura, pero debemos tener cuidado también cuando usted encuentra en ciertos libros de teología, cuando se nos habla de que Jesús es la palabra con P mayúscula, mientras que la Biblia es la palabra con P minúscula. Ese tipo de diferenciación tampoco es completamente correcta, porque si bien es cierto, entendemos que la Biblia no es un ente, no es un ser, y Jesucristo sí, pero también entendemos que la Biblia, siendo palabra escrita, es palabra de Dios con P mayúscula, como
Es a través de ella que Jesús, la palabra viviente, se comunica con nosotros primordialmente. Todos aquellos que han querido separar a Jesús, el hombre, de Dios, hacen prácticamente lo mismo cuando llegan a la Escritura. Quieren separar lo humano de la Escritura de lo divino de la Escritura. Y en ambos casos fracasan o denigran la comunicación de Dios. En este sentido, mis hermanos, vamos a tener una hora la próxima semana en donde vamos a hablar con más detenimiento sobre lo que significa la revelación especial de Dios, tanto en relación con la Escritura como con la persona de nuestro Señor Jesús. Déjenme ver si puedo hacer un cambio aquí en mi PowerPoint para cerrar nuestra sesión y luego dar algún tiempo a nuestros hermanos en cuanto a alguna pregunta que podamos tener sobre nuestra clase. Vamos a ver. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, doctor. Estamos, ¿verdad? Por alguna razón yo aquí estoy luchando para variar con esto. No sé por dónde me tiene el programa, pero déjenme ver. No sé por qué me sacó de aquí y estoy en otro lado. Esperen un momentito. ¿Tendrán alguna pregunta, hermanos, que quisieran hacer a la discusión que hemos tenido? Y si no, pues estoy contento de poder haberles compartido esta primera parte de la doctrina de la revelación. Vamos, como les he dicho, más adelante a ver un poco